Hola amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy muy contenta de por fin compartirles este segundo gran paso de Tommy, ¿no? Este segundo gran paso digo yo porque es un paso difícil para mentes complicadas como la mía. Este, no sabía cómo hablarles de esto y algo dentro de mí que esa comunicación con ese espíritu que tengo hoy me dice, pues háblale con tu verdad que descubriste, háblale con tu testimonio de vida, no tienes que rebuscarle tanto, simplemente lo que hoy estás pensando, sintiendo con ese poder adquirido que es tu espíritu, que ya lo tienes contigo, que ya estás en esa comunicación cada día más profunda y cómo vas encontrando ese amor poco a poco y cuando encuentras ese amor, saber que eres amado, saber que te aman y descubres que también te puedes amar y también ese amor te hace entender que ya puedes amar a ese prójimo, ¿no? O sea, ese amor eso es la razón de todo, ¿no? El amor, el amor. Y cuando descubres ese amor, pues es eso lo que yo tengo que transmitir, ¿no? Yo no tengo que transmitir nada más. Yo lo único que tengo que transmitir es esto que siento el día de hoy, cómo descubrí, cómo por medio de estos principios, de estos pasos, yo poco a poco fui descubriendo tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que yo no sabía. Pero en los dos últimos videos pasados les hablé del primer paso, que es esa derrota, ¿no? Esa derrota que tenía yo que vivir para poder llegar a este segundo paso, que es llegar a creer. Porque el paso me dice, llegamos a creer que un poder superior podría devolverte el sano juicio. Fue ahí donde yo empecé a buscar y dije, tengo que creer, o sea, cómo conocer a ese Dios, cómo conocer ese poder, ¿no? Pero bueno, quiero empezar diciéndoles que cuando los problemas de la vida, cuando se pone difícil todo, cuando ya no encuentra salida, como yo, Tommy, tuve que llegar a destapar esa bebida, ¿no? Cómo tuve que llegar a darme cuenta de que yo estaba enferma. Cómo tuve que llegar a darme cuenta que yo sin un poder ajeno a mí no iba a poder. Ahí fue donde empecé a pedir la ayuda, cuando ya el sufrimiento me estaba agobiando, cuando ya ese dolor que yo sentía por eso que estaba viviendo con ese alcoholismo, cuando ya mi cuerpo ya no aguantaba, cuando yo ya estaba haciendo sufrir a la gente que estaba a mi alrededor y cuando yo estaba sufriendo, porque yo estaba sufriendo. Me estaba consumiendo completamente y yo dije, esto no es lo que yo deseo, esto no es mi propósito en esta tierra. Ese propósito, si hay un propósito divino, tengo que recurrir a él, ¿no? Y en medio de mi angustia, en medio de mi soledad, en medio de mi tristeza, en medio de mi impotencia, en medio de todo eso, en medio de mi debilidad, yo recurrí a buscar esa ayuda. En medio de ese dolor y ese sufrimiento, por primera vez, invoqué al Dios de mis padres, al Dios de mis antepasados, al Dios del que me hablaron, pero que yo no podía creer en Él. Y en ese momento me derroté y le dije, yo no puedo. Yo necesito que tú te hagas presente, yo necesito saber que tú existes. Y fue ahí donde empecé a pedir, a solicitar a mi manera, de la manera que yo podía. Yo no creía. Entonces yo empecé a solicitar su ayuda y decirle, ayúdame. Si yo no tengo fe, dame más de esa fe. Si yo no encuentro, si yo no puedo creer en ti, yo quiero creer en ti. Manifiéstate, manifiéstate. Yo quiero saber que tú ahí estás. Y en medio de ese de sufrimiento y en medio de ese dolor encontré que yo ya no podía más. Entonces el dolor me puso de rodillas, el dolor me puso de rodillas y ahí me di cuenta que yo sola no iba a poder. Me derroté completamente para poder empezar a buscar esa ayuda. Me di cuenta que desde antes de llegar a estudiar este primero y segundo paso, yo ya estaba derrotada. El dolor y el sufrimiento había sido mi mejor maestro. Y estuve dispuesta a poner mi vida y mi voluntad, que dice en el tercer paso. Mi voluntad y mi vida la puse en un poder más grande que yo. Ese poder era este programa, los principios de este programa. Por primera vez me dejé conducir.
por primera vez había un poder más grande que yo, que son estos principios, porque hoy entiendo que estos principios, estos pasos, viene de un propósito divino, viene de un Dios, porque ese Dios tenía ese propósito con esas dos personas que eran Bill W. y el Dr. Bo. Ahora entiendo que era un propósito divino, porque en algunas iglesias mencionan que tal pastor o tal como le llamen en su iglesia, ellos ya tenían un propósito divino y quisieron llevar eso a las demás personas. Y se formaron iglesias, se formaron algunas religiones, algunas creencias, porque alguien se atrevió a llevar aquel propósito, ¿no? El propósito de Dios. Y hoy entiendo que estos 12 pasos es un propósito divino, es un propósito que Dios tenía para nosotros, los enfermos emocionales, porque yo entiendo que he sido una enferma y sigo siendo una enferma emocional, porque todavía ese sano juicio no lo tengo. Poco a poco tuve que irme dando cuenta que yo sola no podía. Y cuando me dice el segundo paso, llegamos a creer que solamente un poder superior me podría devolver el sano juicio. Entonces, ahí empecé a caminar en ese camino, Yo tenía que creer. Tienes que creer, Tommy, pero ¿cómo le vas a hacer para poder creer? Porque aquí te dice que solamente un poder más grande que tú va a acabar con todo ese sufrimiento que tú tienes. Solamente ese poder va a detener este alcoholismo, solamente ese poder. Pero si yo quería, porque ahí me lo decía claro, solamente si tú quieres, porque si no, no puede. Aunque Él quiera, no puede, porque necesita también de mí, porque hoy entiendo que ese Dios y yo somos uno y que necesito trabajar en función de lo que Él me dice que haga, ¿no? Él y yo somos uno. Él sin mí no puede, pero yo sin mí no puedo nada. Yo sin Él no puedo nada, perdón. Estoy muy emocionada por esto que estoy diciendo. La verdad, les estoy entregando mi corazón y en este paso solamente, después de tanto darles vueltas, solamente ese espíritu con el que hoy hago contacto, que me habla, que me levanta en la noche, en la mañana y me dice, escribe, solamente me dejo conducir ahora por él y me dice, no digas nada que no salga de tu corazón. Lo único que estás llevando es tu historia de vida, es tu experiencia. Eso es lo que estás manifestando detrás de esas cámaras. Eso es lo que le quieres llevar a la gente. No para que lo hagan. Si no lo quieren hacer, no lo van a hacer porque al fin de cuentas cada quien tiene la decisión. Pero no te compliques, Tommy. Solamente déjate guiar, déjalo que fluya. Y si se fijan, en este momento estoy bien emocionada porque mi espíritu me ha hablado y me levanta y me dice que escriba. Y me dice, este camino de 12 pasos lo puse para ustedes, lo puse para ti, para personas que como tú no encuentran la solución a su vida. Es otra ayudadita más, porque van a venir muchos que yo voy a mandar, ¿no? Aquellos que traen la palabra, aquellos que practican la palabra, yo voy a mandar esos guías con esa sabiduría que yo les doy, que viene de arriba. Yo los voy a poner, se los voy a mandar y van a llegar. Solamente déjense conducir. Abran sus ojos y vean cuando alguien llega con ese discernimiento del Espíritu. Solamente déjense guiar, obedezcan lo que dice, porque la palabra viene de arriba. No vean mucho el ejemplo de la persona, porque a veces hay personas que todavía, a pesar de caminar este programa, todavía nuestros defectos de carácter, todavía apenas los estamos ajustando, porque porque el carácter se creó todo defectuoso. Por eso nosotros le llamamos defectos del carácter, porque el carácter está defectuoso, está deformado, y para poder formar ese carácter solamente en valores, en principios, tenemos que empezar de nuevo para ir guiándonos conforme a esos principios, conforme a la virtud del defecto. Pero es un gran trabajo que hay que hacer, y no por el día, porque yo ya tengo el Espíritu y resulta que yo ya me conduzco así. No, este es un caminar, porque seguiré equivocándome, porque soy un ser humano. Yo no soy un Dios. Por eso tenemos que seguir obedientemente lo que nos sugieren, la palabra que viene de arriba, por medio de aquellas personas que Dios dispuso. Hay un propósito, y yo sí lo creo el día de hoy. Era un propósito divino de
de estas dos personas para que llevaran y transmitieran ese mensaje. Pero primero tuvo que pasar por la transformación, el cambio, la aceptación de ellos mismos y de ese Dios. Así fue, y yo así lo creo. Entonces, sí es cierto que la pensé para llevar este segundo paso, porque me confundía, ¿no? Me confundía porque yo he querido que las demás gentes entiendan, he querido mover a la gente y he querido sacudirla y decirle, es que aquí está, ¿no? Aquí está la verdad, ya la encontré, óiganla. Eso quería yo, eso quiero yo. Pero mi espíritu, que es Dios, me dice, calma, tranquila, porque tú no tienes ningún poder, el poder te fue dado solamente de arriba. Si no, no tendría sentido este primer paso. Esa derrota que me hace decir y que me hace sentir que yo no puedo. Y hoy empiezo a entender que la voluntad y la mía, la voluntad de Dios y la mía eran muy diferentes. Pero yo tenía que ajustar mi voluntad a la voluntad de ese Creador, ¿no? En este segundo paso, recorrí todos los caminos que pude para poder llegar a creer. Recorrí todos los caminos que pude leyendo, investigando, dejándome guiar, siendo obediente. Como les digo, por primera vez estaba entregando mi voluntad y mi vida a un poder más superior, más que yo, un poder más grande que yo, que en ese momento fue cuando decidí meterme a ese grupo, seguir las sugerencias, seguir los principios, tener un guía que me guiara y ser obediente. Por primera vez no hacía mi voluntad, por primera vez estaba haciendo la voluntad del Padre, de lo que decía en esos principios, como lo que dice la palabra, y nunca le hice caso. Nunca fui obediente a la palabra, nunca fui obediente a los principios que dice la palabra y en la Biblia, no. Pero por primera vez, como les digo, el dolor y el sufrimiento fue el que me puso de rodillas. Y ahí fue que fui entendiendo poco a poco. Y a mí me hizo ver ese espíritu que yo tenía que usar todos mis recursos para poder llegar a creer. Porque el primer y gran mandamiento dice, amarás a Dios. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Fíjense lo que dice. Me está dando a entender que debo de usar todo lo que yo soy. O sea, tengo que usar mi mente, también mi alma, todo yo, todo lo que soy yo como humano. Tengo que usar mi parte humana, mi parte espiritual, mi parte mental. Y entonces ahí fue donde yo hice ese trabajo que siempre hago, que digo, esa práctica. Digo, conciencia, le hablo a mi conciencia y le digo, tenemos un espíritu que alimentar. Conciencia, hazlo consciente, tenemos un espíritu que alimentar. Entonces, cuando yo empecé a buscarle con todos mis recursos, dije, ¿qué tengo? Tengo una mente, tengo un cuerpo, cuento con estas manos, cuento con todo lo que soy, con mis instintos, cuento con mis sentidos. Por primera vez le encontré el sentido a mis sentidos, a mi sentido de la vista, al sentido del oído, al sentido del olfato, al sentido de mis manos, al tocar, al sentir. Por primera vez hice presente mis sentidos también. Le dije a mi consciente, consciente, tengo sentidos, vamos a usarlos. Vamos a usar todo lo que tú eres para encontrar ese espíritu de verdad que es Dios. Y entonces encontré sentido a esa palabra que dice, si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Entonces yo creía que ya tenía un espíritu, yo creía que ya habitaba en mí ese espíritu y lo hice presente como empecé a crear la realidad que yo quería. ¿Y cuál era la realidad que yo quería? Quería comunicarme con Él, quería sentirlo, quería poderlo ver. Pero era imposible para un ser humano como yo, tan terco y tan necio. Por eso en la palabra de Jesús nos dice muchas veces por tercos, necios, porque no quieren entender. Y hasta todavía nos los hace con parábolas y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no se llega al Padre si no es por mí. Pero Él quería decir, el Hijo eres tú eres el camino, en ti encuentras la verdad.
Y la vida la encontrarás cuando estás en contacto con el Padre, en contacto con tu espíritu, solamente así. Por primera vez en esa comunicación con ese espíritu, Él me decía, que es Dios, me decía, tú eres el Hijo. Despierta, me decía, despierta, el Hijo eres tú. En comunicación con tu espíritu llegas al Padre. Y tú no tienes ningún poder sin mí. Si te crees que tú tienes poder, pues entonces, ¿a qué te estás derrotando, pues? Así lo entendí. Esa comunicación cada día se profundizó más. Yo tengo escritos donde me levanta y me dice, escribe. Y escribo y fluye. Escribo 4 o 5 hojas y fluye. Y eso antes no sucedía en mí. Ese es mi testimonio de vida. Eso es lo más hermoso que he descubrido en esta vida, en este mundo que estoy. Que mi vida tiene un propósito y tiene un sentido. Se los quiero compartir de corazón. Amigos, amigas, tenemos un gran espíritu que alimentar. Un espíritu que tiene necesidad de nosotros, que tiene necesidad de ti. Y les voy a compartir lo que este espíritu me dijo cuando yo he andado en búsqueda, en ese proceso. Me ha llegado esos mensajes y he escrito y me fluyen las palabras, los escritos. Yo escribo y me fluye y cuando menos me doy cuenta, ya tengo un escrito bastante amplio, ¿no? Y digo, ay, ¿cómo escribí estas 4 o 5 hojas? O sea, ¿cómo? Si yo no, y aparte esto no es mío. Mi capacidad no me daba para tanto, ¿no? No me da para tanto. Tiene que venir de un poder más grande que yo. Claro que sí, venía de un poder más grande que yo, hoy lo entiendo. Les voy a compartir algo que poco a poco después les iré compartiendo estos escritos. Pero por primera vez este segundo paso tenía sentido para mí, ¿no? Por primera vez. Les voy a compartir esta lectura. Espero les guste, no se me aburran. Este escrito fue escrito por mí, por medio de mi espíritu. Permítanme tantito. Voy a empezar como lo escribí, cómo me fue llegando, porque primero empiezo yo. Y luego ya se hace contacto el espíritu. Cuando esto se hace más profundo, cuando ya se toca corazón, es que ya es el espíritu. Tengo juicios insanos, me dijeron. Piensas una cosa, sientes otra y haces otra. Incongruencia total. Y llegué al punto y a la razón del más profunda de mi enfermedad, la espiritual. Esa era la razón más profunda. Esa era la que me estaba fallando. Yo no tenía ese espíritu alimentado. El vacío completo de mi espíritu. No era capaz de encontrar fuentes de amor, paz, consuelo, fortaleza o conexión en la vida. Yo he llegado a creer que venimos a la vida con valores ya propios de cada ser humano, valores sin desarrollar adecuadamente. Cuando el ser humano con sus instintos se pierde en el placer, en la satisfacción de dichos instintos descoyuntados por la falta de guía y educación espiritual, se preguntarán qué son instintos y descoyuntados. Más adelante hablaremos de ello. Entonces, vacío espiritual, me dijo. En este camino espiritual descubrí que tenía que despertar el espíritu, la conciencia, porque estaba dormida. Si la espiritualidad era un aspecto esencial en el ser humano, es una vida interior que no es cuerpo y mente, sino espíritu. Entonces, nunca había alimentado el espíritu, nunca había alimentado mi espíritu. Alimenté mi cuerpo físico, pero no mi espíritu. Y mi espíritu había enfermado. Estaba muriendo, estaba vacío, tenía hambre, tenía sed, tenía frío. Estaba vacío y abandonado, completamente de mí. No lo hacía presente, no lo veía, no lo sentía, espíritu vacío de sí. ¿Qué es esto? Nuevo para mí, no lo veo, es más, no creo que exista.
Y ahí estaba la clave de mi segundo paso. No creía que existiera, no creía que existiera ese espíritu, no creía que yo tenía un gran espíritu que alimentar y no creía en Dios. No creía que tenía espíritu, no creía que era importante, no creía que tenía hambre. ¿Cómo alimentarlo? Si no creía, no creía, no creía. ¿Cómo hacerlo presente? Le pregunté cómo, la gran pregunta, y cómo entender todo esto. Y entonces le pregunté quién soy yo, quién soy yo. Creía conocerme, creía que me aceptaba, pero no era cierto. Tenía una gran necesidad de encontrarme, de amarme a mí misma. La gran verdad de Tommy se empezó a hacer presente. La gran verdad de Tommy se empezó a hacer presente. Viví en la mentira, en el engaño, en todo lo que me habían dicho que era y no era. Viví en mi falso yo, porque mi verdadero yo lo integraba un todo, una verdad que yo desconocía. Soy un ser humano que tiene espíritu, lo reconocí, lo admití, lo acepté. Acepté mi espíritu y mi necesidad. Ya ven, les digo, el primer paso de este bellísimo programa es la aceptación. Acepté a mi espíritu, acepté que estaba integrado a mí y pude trabajar con él. Sí, trabajar con él. Y pude trabajar con él. La búsqueda, el cómo puedo alimentarlo. Me cuestioné, investigué y busqué y usé todos los medios posibles para poder conectarme con él. Cuestioné al Dios de mis padres y familiares y conocidos y no hubo respuesta. Esa no era suficiente. De tanto buscar encontré que había empezado a sentir esa conexión con mi espíritu desde el momento que lo acepté. Por eso la palabra creer para crear llegó a tener significado para mí. Creí y empecé a crear mi realidad que deseaba. Me conducí en ese camino, pero primero creí que había un camino. Y como creía que lo había, pude caminar en él. Para hallar lo que buscaba, caminé ese camino y me conduje a él de todas las formas posibles, de todas las formas posibles. Hubieron baches, lodo, abundante hierba y me caí y me perdí muchas veces, pero no me rendí. Algo me llamaba y algo era Dios y me dijo, ¿dónde me buscas? Me dijo, has andado perdida, aquí estoy contigo, ¿me buscas afuera? No, me dijo, estoy adentro de ti. El camino está dentro de ti, la verdad está dentro de ti y tú eres el conducto para llegar a mí y obtienes la vida por medio de ti. No se llega al Padre si no es por ti. Todavía no entiendes, me dijo, porque el Hijo del que había hablado eres tú. El Hijo del que he hablado eres tú. El conocerte, el descubrirte, el ponerle empeño y constancia te llevaron a descubrirme, me dijo, y lloré. Qué ciega había estado, sorda, ciega y sin sentir. Por primera vez pude sentir mi espíritu y seguir llorando, llorando de emoción, la emoción del amor. Por primera vez sentí amor, buscaba afuera y estaba adentro. Qué necia y obstinada había sido. Y por primera vez mi terquedad me sirvió de algo. Había encontrado mi fuente. Mi terquedad me sirvió de algo porque seguí buscando, seguí investigando y por primera vez mi terquedad me sirvió de algo. Había encontrado mi fuente. Para poder llegar a mi fuente tuve que quitar todo y cada una de las creencias que aprendí, que no me ayudaban para llegar a mi fuente, a mi espíritu, a Dios. Tuve que quitarme mis creencias, no me servían. Las creencias que otros tenían de ese Dios, o como le llamaran, no eran mías. Yo no creí nunca en ellas. ¿Cómo? ¿Un Dios que castiga si me porto mal? ¿Y qué era para mí portarme mal?
que me iba a ir al infierno por los pecados cometidos. ¿Cómo? Entonces yo ya no tenía remedio. Me sentía pecadora y sin ganas de acercarme a ese Dios. Ese Dios estaba muy lejos. Todo lo que hacía me daba miedo. No tenía confianza de acercarme a ese Dios, a ese Padre. ¿Cómo acercarte a tu Padre si te dicen que Él castiga, que te juzga y que no le gusta lo que haces? ¿Cómo lo haces? Y porque yo llegué a creer que todo empezaba y que todo era pecado, perdón, y cómo yo llegué a creer que todo era pecado y que me iba a ir al infierno. Tenía que dejar de creer esas ideas concebidas y que me inculcaron, y por fin entendí, tenía que hacer mi propio concepto de Dios. Ahí en los principios de AA del programa, de un programa espiritual, ahí nos dicen, haz tu propio concepto de Dios. Mi propio concepto y tener mi propio entendimiento de Él, el mío, mi propio concepto de Dios y mi propio entendimiento de Dios. Pero lo primero fue llegar a creer, Tuve necesidad de encontrarlo y se hizo presente. El segundo paso de este gran programa espiritual dice que llegamos a creer en un poder superior que me iba a devolver mi sano juicio si yo quería. Un sano juicio que no tenía. ¿Quién en su sano juicio toma decisiones arrebatadas y sin pensar? ¿Quién en su sano juicio decide irse con su pareja sin conocerlo? ¿O quién se casa porque ya está embarazada? ¿O quién en su sano juicio creería que es la responsable de todos y de todo? ¿Quién en su sano